la comunidad. Entonces, o sea, es para ver cómo se puede abordar esos temas tan importantes para usted, la comunidad, porque para que una persona que les vendió a ustedes vayan a ser irresponsables a vender doblemente un predio. Muchas gracias. Eso era, señor ponente, muy amable. Gracias, honorable concejal Nora. Ya habiendo terminado las intervenciones de comunidad y de los honorables concejales, damos el uso de la palabra al honorable concejal y autor del proyecto, Juan Carlos Caldas, que en sus respectivas apreciaciones sobre a los temas hablados de los concejales y comunidad. Gracias, señor ponente. Pero hay una réplica de la presidenta Yolanda, que sí tiene derecho a la réplica. Pregunta ella. Para que por favor le dé la palabra, honorable ponente. Yolanda Leguizamón, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Me queda una duda. Esto de los loteos viene desde hace mucho tiempo. En los pueblos todos nos conocemos. ¿A quién le correspondía y tenía la obligación de ponerle el ojo a eso? ¿Sí? ¿A quién le correspondía? Ahí nace el problema. Nació cuando permitieron que el primer loteador lo hiciera, y conozco a uno que loteó una parte, otra parte, a ninguno le cumplió, dejó, y es el más desordenado de todos, haciendo pozos sépticos en la calle, saliéndose del espacio que le corresponde. Pero ¿a quién le correspondía ponerle el pare? Quieto ahí, usted venga para acá, que usted está haciendo las cosas mal, está perjudicando a las comunidades, ¿cierto? Ya está el problema, ya está, y afectó a la comunidad, a las comunidades más vulnerables las afectó. ¿A quién le corresponde hoy darle una solución a estas familias? ¿A quién le corresponde? Lo dice una líder comunal. ¿A quién le corresponde solucionar? Porque sí es cierto lo que dicen aquí los concejales, no es varios de ustedes, que no son ustedes los que van a poder solucionar, que porque no hay la plata, sí es cierto. Pero tener la oportunidad de que recursos del Estado puedan invertirse en estos sectores, estando legalizados, es otra cosa. No sé hasta dónde tengo el conocimiento para poder decir que muchas de las personas dicen, o bueno, alguien aquí dijo, teniendo una escritura no se soluciona. Sí es cierto, pero cuando no se está legalizado le dicen a uno, ahí no se puede esto, ahí no se puede aquello, ahí no se puede el otro. Pero cuando se tiene una legalización y se tiene una escritura, se puede acceder a cosas que los que no han sido legalizados no pueden. Entonces yo digo, si aún se continúan los rumores, van a lotear esta finca, están ofreciendo los lotes, los van a vender a tanto precio, y son rumores a voces, a gritos diría yo, a gritos. ¿A quién le corresponde parar? Si dijimos que ya desde hace no sé cuánto se paró y se dijo espere, ¿y por qué se sigue permitiendo que sigan esos loteos? Me pregunto yo, si estamos mal de alcantarillado, mal de agua, con problemas de saneamiento, con problemas económicos. ¿A quién le corresponde ponerle el freno a esto? Señores concejales, ¿a quién le corresponde? Los que tengan más conocimiento que yo, dígame, ¿a quién le corresponde? ¿Sí? Los problemas que tenemos ya están. Busquemos las soluciones a estos problemas. Y hay otra pregunta que me aqueja. Si en el Bello Amanecer se pagaron como 100 y algo de impuesto por 481 lotes, mi pregunta es, si a cada usuario le toca pagar impuesto de su lote o de su casa que tiene construida, díganme ustedes cuánto recolectaría el municipio de impuesto de esos lotes, de esas urbanizaciones que se puedan legalizar, y dineros que se podrían utilizar para continuar mejorando la situación del municipio, ¿cierto? Pero en este momento es como si hubiese una tranca ahí que ni para adelante ni para atrás, ni se puede legalizar, ni se soluciona.
Miremos eso, que hablamos, yo les digo desde el punto de vista claro de que se pagaron ciento y pucho de impuesto de 481 lotes, de 481 personas que debían estar pagando impuesto o debíamos estar pagando impuesto. Entonces, a ver, ¿cuántas urbanizaciones hay legalizadas, cuántas no legalizadas que aún no están pagando impuesto? Si miramos esto, habría dinero, entraría mucho dinero al municipio de estos impuestos y con esto se podría ir, qué sé yo, el alcantarillado. Cuadremos el alcantarillado con la plata de la Vereda del Triunfo, de la Colmena, qué sé yo, con el dinero que se recaude de esos impuestos. Entonces les digo yo a usted, no sé si yo soy la que no entiendo o si se podría mirar, solucionar y buscar de esa manera que al municipio le llegue más dinero, que haber legalizado estos loteos no sea un beneficio únicamente para las comunidades, sino un descanso para el municipio porque esté entrando más dinero con el cual se puede hacer más obras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Yolanda. Dar un saludo y bienvenida al recinto del Consejo al doctor Julián Piñeros, que hace presencia. Tiene el uso de la réplica, honorable concejal Niray. Gracias, señor ponente. Dándole la razón a la señora Yolanda en su intervención. Imagínense si ahorita hacemos las cosas bien, que tuviéramos el alcantarillado, que tuviéramos el acueducto, que tuviéramos las zonas verdes, que tuviéramos los perfiles de las vías, que tuviéramos parques, en esos asentamientos que van a empezar. Ese es un proceso del Consejo, por eso el Consejo está debatiendo proyectos como esto. Y una pregunta para el señor autor del proyecto es, hablando en referencia a lo que la señora Yolanda decía, de las resoluciones que han salido, de los asentamientos humanos que han salido, ¿cuánto impuesto están pagando? Seguramente muchos conocen la respuesta, pero esa falta de la misma administración o de los mismos gobiernos que han pasado, que tampoco lo han hecho. Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que prestarle atención y ahorita que estamos acá tenemos que también hablar con la administración, también hablar con el señor alcalde y decirle lo que se vaya a legalizar hay que buscar cómo hacerle la actualización catastral también para que se pague. Y con eso más derecho tiene el dueño, el propietario, una vez le legalicen. Me doy a entender, esto es un juego de todos, esto no aquí es uno contra el otro, no, aquí es todos organizados. Porque seguramente si hace unos años en las administraciones anteriores hubiesen unos concejales que fueran directos, que fueran sinceros, hoy no tendríamos este problema y sí muchas personas tendrían lotes. Se lo aseguro porque estaría bien organizado y era más fácil y la dignidad de ustedes o de la dignidad de las que viven en estos asentamientos humanos sería mejor. Porque yo tendría mi lote de 8 por 15, pero tendría derecho a unas calles bien formadas, tendría derecho a un espacio verde, a zonas verdes dentro de eso donde yo estoy viviendo y no estaría amontonado como están hoy en día. Y no tenía problemas con los pozos sépticos. Y no tendría problema con las aguas que están botando a las calles, las personas, los pozos sépticos están rellenos. No tendría ese tipo de problemas. ¿Me doy a entender por qué nosotros tenemos en estos momentos que exigir y buscar que las cosas se hagan bien para que de aquí a unos años no tengamos esos problemas? Esa es la posición de este consejo. Nosotros no estamos en contra de ustedes, vuelvo y les repito. Entonces, ahora, una vez 400 casas, como me decía doña Yolanda, entren a pagar un impuesto, seguramente un impuesto con una actualización catastral, ¿qué? ¿1 millón de pesos? No alcanza, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto? ¿500,000? Menos. Entonces son 8 millones de pesos anuales. Tampoco es mucho lo que alcancemos a hacer. Ahí hay voluntad de la administración para llegar allá. O sea, no pensemos que solo con el impuesto del predial nos va a abrir puertas, no. Si el loteador hubiese hecho las cosas bien, nos había entregado todo eso y nos había vendido el lote. Y le quitábamos ese compromiso a la administración municipal o a creer nosotros que con nuestro predial se va a cumplir con esas necesidades. No se alcanza con ese dinero. Ese es otro punto también que tenemos que analizar.
Entonces, eso son cositas. En el debate vamos a seguir hablando, por eso esperamos que ustedes estén acá y que independientemente de la posición de cada concejal en cuanto a este proyecto, pues entendamos la posición de cada uno de ellos y comprendamos, porque para eso es esto, para socializar, para que todos hablemos, todos pongamos nuestro punto de vista. No, mire, yo siempre he dicho al concejal, no lo califiquen porque le ayuda a una o a dos personas, sino por lo que haga como comunidad, no a interés personal. Es que yo he visto que me dicen, ay, es que usted me dio un valor, entonces usted es buena gente. Yo le digo, no, a mí no me califique por eso, califique por lo que un concejal está haciendo por municipio. Ese es un punto que tenemos que tener nosotros para calificar concejales. No porque me dio, porque pensé uno particularmente. Entonces, ahí es donde yo voy. Estamos en un proceso, estamos en un proyecto que es grande, que es delicado, que hay mucha necesidad. Pues entre todos organicémoslo, hablemoslo, socialicémoslo abiertamente, sin temores, diciendo las posiciones. El concejal Felipe lo decía. Quizás a veces decir las verdades pues como que cuestan, no hay que decirlas, hay que hablarlas, hay que ser francos y sinceros. ¿Qué beneficios van a tener ustedes? ¿Qué beneficio han tenido los 19 asentamientos que están ya legalizados? ¿Qué impuestos se están pagando? Todo eso hay que ir analizándolo dentro de este tema que es bastante amplio. Entonces yo los espero aquí en las próximas sesiones. Acá vamos a pedir al presidente a ver si nos regalan por ahí estos días un refrigerio y vamos a tomar tintico y vamos a pasar aquí hablando todos lo que nos interesa, ¿vale? Muchas gracias, señor ponente. Gracias, honorable concejal Niray. Honorable concejal Felipe Puentes, solicitó una réplica. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, es que honestamente doña Yolanda dio justo donde era, porque doctora Claudia, pues en ese momento no está, así que me toca pedirle el favor al autor del proyecto que por favor nos traiga a la sesión, porque la última actualización catastral de Villanueva, si no estoy mal, fue por allá como en el 2002, 2004. Todo lo que se ha hecho hasta acá no es culpa de la actual administración, pero ya vamos llegando casi a la mitad del gobierno. Entonces, al inicio era porque estábamos empezando, ahora porque vamos en la mitad, y después va a ser porque vamos saliendo y ya no hay tiempo. Entonces, hay que hacer la actualización catastral. Yo sé que la Procuraduría o la Contraloría incluso requirió al municipio para que se hiciera, pero dice el concejal Arbey, millones y millones pasan por mis oídos, pero ninguno de esos millones va destinado al contrato de la actualización catastral. Y por lo que veo en lo que presentan en los presupuestos, por ejemplo, este año no fue. Para actualización catastral se dejaron 40 millones, que es una cifra absurda. Eso no sirve ni para un año de un profesional. Pues si se contrataran de debida forma, ¿no? Porque últimamente se contratan por 6 meses. Pero entonces, ¿en qué momento vamos a empezar a hacer las acciones que verdaderamente se necesitan? Muchas gracias. Gracias, honorable concejal Felipe. Pues ya ahora sí, terminando las intervenciones de comunidad, concejales, réplicas, honorable concejal y autor del proyecto Juan Carlos Caldas y su asesora, tienen ustedes el uso de la palabra pues para dar claridad a las solicitudes que ha hecho las personas en cada intervención. Gracias, honorable ponente. Primero que todo, dar las gracias por las intervenciones, todas son muy acertadas, se recibe todo con amabilidad y con respeto, acepto lo que me dijo. La primera intervención fue de la señora Nidia. Ella le está pidiendo a la Secretaría de Planeación que por favor le colaboren con las escrituras de un proceso que tienen hace muchos años, más de 20 años. Hace poquito estuvo aquí en una oficina del IGAT, aquí al frente de nosotros. Yo subí y le pregunté por el proceso, ya hablé con el presidente Walter, ellos mandaron mal unas coordenadas y ellos aseguran que en su cuadra es un parque. Entonces ellos dicen, ahí hay un parque y aquí hay casas. Entonces esa respuesta se la va a dar la doctora Claudia. Bueno, sí sabemos que hay un inconveniente frente al uso o destinación de el predio que es objeto pues de este requerimiento, pero pues una respuesta clara se la podremos dar de forma más explícita
mediante un escrito, pues para no entregar información acá que no pueda ser certera y acorde con la realidad de la situación. Gracias, mi doctora. La siguiente pregunta la hace el concejal Arbey. ¿Cuántos asentamientos humanos se pueden legalizar? Esa pregunta la contesta aquí nuestra asesora Nicole. Bueno, esta intervención que voy a hacer es de pronto un poco más técnica en relación a los procesos de asentamientos humanos de origen informal. La conformación de los asentamientos humanos de origen informal precarios se pueden dar de dos maneras. Por urbanización ilegal, es decir, la venta de lotes sin servicios, que lo que las personas van a tener escrituras o promesas, o también a través de una invasión. De las dos formas, no hay un acceso informal a los servicios públicos domiciliarios. Esto conforma un asentamiento humano de origen informal. El proceso mediante el cual se legaliza urbanísticamente, pues ya se los había mencionado anteriormente, es el proceso de legalización urbanística de asentamientos humanos de origen informal. Este proceso lo que hace es que la administración reconoce la existencia de un asentamiento humano de origen informal, lo regulariza y expide los respectivos planos. Este proceso, como lo ven de pronto en la diapositiva, la legalización y regularización está reglamentado mediante el decreto 1077 de 2015 y el decreto 149 de 2020. Una vez expide el acto administrativo que legaliza urbanísticamente el asentamiento humano de origen informal, se procede con el trámite de titulación. Y así se reconoce la existencia, hay un licenciamiento y pueden hacer parte de programas de mejoramiento integral. Una de las preguntas de algunos concejales de qué sucedía si algunos asentamientos humanos no era procedente o tenía causales de improcedencia, pues me permito decirles que la administración tiene el deber de que si un asentamiento humano de origen informal es improcedente, tiene el deber de hacer un reasentamiento o una reubicación de las personas que viven allí. Esto está consignado en la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997. En las imágenes que se presentan en esta diapositiva, vemos al lado izquierdo que es una urbanización ilegal y al lado derecho en lo que se convierte esa urbanización ilegal una vez es legalizada. Si ustedes ven en la urbanización ilegal es un poco sin vías, no está organizada en lo absoluto, mientras que en la ley cuando se surte el trámite del proceso de legalización urbanística, pues se definen muchas cosas, entre ellos las vías, el uso del suelo, las actividades permitidas, las zonas verdes, las zonas de cesión y demás. Las causas generadoras de los asentamientos humanos de origen informal sean por crecimiento demográfico, migración de la población vulnerable, factores políticos, sociales y económicos, limitada oferta de vivienda de interés social, control urbano insuficiente. Y aquí hago una apreciación o me detengo un poco porque la administración municipal es la responsable de que en cualquier municipio haya un crecimiento de loteos. ¿Por qué? Porque la administración municipal, a través de la ley 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Policía, tiene la facultad de controlar esos crecimientos informales. Si hubiera más control por parte de las inspecciones de policía, seguramente no tuviéramos esta problemática tan avanzada. La consolidación de los asentamientos humanos informales se da por hacinamientos en viviendas sin reforzamiento estructural, limitación de prestación de servicios públicos, escasez o nulas zonas destinadas para parques y equipamientos, vías angostas que dificultan el mantenimiento de las redes de servicios públicos y algunos asentamientos se encuentran ubicados en el suelo de protección. Dentro de
Dentro de las improcedencias para la legalización urbanística de un asentamiento humano de origen informal se encuentran los que estén ubicados en suelos de protección. Y aquí vuelvo a reitero que en caso de que un asentamiento se encuentre dentro de esas improcedencias, es deber de la administración hacer el reasentamiento o la reubicación del mismo. Acá esta cifra es muy importante y de pronto en mi primera intervención lo había dicho un poco más general, y es que entre el 20% y el 30% del suelo urbano de las principales ciudades del país ha sido desarrollado de manera informal. La ruta para los procesos de legalización es que la administración municipal identifica el asentamiento humano local, lo legaliza urbanísticamente y formula proyectos de mejoramiento integral de barrios. Me detengo en este punto, que son los lineamientos de política y regulación de la legalización urbanística. ¿Y por qué me detengo? De pronto algunos de ustedes tengan el proyecto de acuerdo en donde se habla a gran escala de todas estas normas aquí. Pero digamos que todo inicia desde la Ley 9 de 1989, que es la que en el artículo 48 dice que la competencia, ¿cuál es la competencia de los consejos para delegar a los alcaldes la legalización de los asentamientos humanos? Y en el artículo 56, y ahí le respondo la pregunta de la concejal Jenny Esperanza Galindo, el artículo 56 de la Ley 9 de 1989 habla de la obligación de realizar el inventario actualizado de zonas que presenten en alto riesgo para la localización de asentamientos humanos. En el proyecto de acuerdo anterior, en las diapositivas de presentación de febrero de 2024, se hizo un inventario de todos los asentamientos humanos de origen informal que están en el municipio. En este caso no es competencia del Consejo Municipal presentarlo, porque eso es competencia de la administración municipal. Entonces, siguiendo con la línea, está la Constitución Política de 1991, en donde estipula que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, dignidad humana, el interés privado deberá ser el interés público social. La propiedad es una función social que implica obligaciones, como tal le es inherente a una función ecológica. En el artículo 311 habla de las competencias municipales de ordenar el territorio. Y en el artículo 313 habla de la competencia de los consejos para reglamentar el uso del suelo, que acá también hago una apreciación al concejal Andrés Felipe Puentes cuando hablaba de lo del tema de la iniciativa, ¿sí? El artículo 71 de la Ley 136 de 1994 habla que los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y las juntas administradoras locales. En el parágrafo primero habla que los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del artículo 313 de la Constitución Política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. En los procesos de legalización de asentamientos humanos de origen informal se reglamenta el uso del suelo, que es una facultad que tienen los consejos en el numeral 7. Reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Ahí nos damos cuenta que el parágrafo primero de las iniciativas exclusivas del alcalde no entra en este punto, porque es de competencia del Consejo Municipal reglamentar el uso del suelo. Por eso es que un concejal puede presentar el presente acuerdo. La Ley 388, que habla del componente urbano, mediante plazo de inclusión o normas urbanísticas, el documento COMPES, que es muy interesante, que habla de los lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano, el decreto 1077 de 2015, que es el que reglamenta el tema de la legalización urbanística, que fue modificado por el decreto 1074 del 2024.
Dentro de las apreciaciones que hizo el concejal Niray, hablaba de sobre cuáles eran los requisitos que se debía presentar para un proceso de legalización de asentamientos humanos de origen informal. La solicitud, bueno, todo esto se encuentra en el decreto 1077 de 2015. La solicitud para presentar un proceso de legalización de asentamientos humanos de origen informal puede ser de oficio o a petición de parte. El municipio de Villanueva nunca ha hecho una solicitud de oficio y nunca ha generado de oficio un proceso de legalización de asentamientos humanos de origen informal. Siempre ha sido la comunidad la interesada en presentar o tener la iniciativa. Dentro de los anexos de la solicitud, son 4 requisitos para presentar una solicitud. Y el primero es, bueno, la identificación del solicitante, el certificado de tradición y libertad del predio o predios objeto de legalización expedido por la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. Segundo, copias simples de las escrituras, carta de venta, documentos que prueban la adjudicación, fotocopia de pagos de recibos de impuesto predial y o recibos de servicios públicos domiciliarios, promesas de compraventa u otro medio probatorio que acredite la ocupación de los predios que hacen parte del proceso de legalización. Tercero, cuando la iniciativa es particular, es decir, de la comunidad, se debe allegar un acta de conocimiento y aceptación del plano de loteo y del proceso de legalización firmada al menos por el 51% de los propietarios, poseedores u ocupantes de los predios o inmuebles incluidos en la legalización, así como la indicación de los propietarios de los predios que conforman el asentamiento humano objeto de legalización y, de ser posible, la matrícula inmobiliaria de los mismos. Y finalmente, el plano de levantamiento del loteo actual junto con las carteras de campo y hojas de cálculo en la escala que determine la oficina de planeación. Si ustedes se dan cuenta, en realidad son 4 los requisitos para presentar un proceso de legalización, porque la administración municipal no puede exigir más. No puede exigir más porque es un proceso informal. Es decir, se está hablando de un asentamiento humano de origen informal que lo puede hacer la comunidad y por lo tanto los demás pasos para poder expedir un proceso de legalización lo deberá hacer la administración municipal y no es una carga que se le va a imponer a un particular. Este es más o menos lo que les estaba explicando. Aquí están las normas, los artículos del proceso de legalización, del trámite de la solicitud de legalización. Como se los dije inicialmente, y les hago y se los leo de acuerdo a lo que explica el artículo 2.2.6.5.1, la legalización urbanística es el proceso mediante el cual la administración municipal, distrital o el departamento de Archipiélago de San Andrés reconoce, si a ello hubiera lugar, la existencia de un asentamiento humano con condiciones de precariedad y de origen informal, conformado por viviendas de interés social y usos complementarios que la soportan, que se ha constituido sin licencia de urbanización previo a su desarrollo o que aun cuando la obtuvo, esta no se ejecutó. Por lo tanto, el proceso de legalización urbanística de asentamientos humanos de origen informal implica la incorporación al perímetro urbano y de servicios, cuando ello hubiere lugar previo cumplimiento de los requisitos, teniendo en cuenta las disposiciones del POT, que para el caso de Villanueva sería el EOT, y la regularización urbanística del asentamiento humano. La legalización no contempla derechos de propiedad a favor de eventuales poseedores, es decir, la legalización no da titulación, eso es un procedimiento aparte. Y me detengo acá en este punto por lo que dijo el concejal Andrés Felipe Puentes, el tema de los servicios públicos. No es requisito presentar disponibilidad de servicios públicos en un proceso de legalización de asentamientos humanos de origen informal. ¿Por qué? Porque los asentamientos humanos de origen informal se pueden ubicar en suelo rural y a veces el acceso es difícil.
lo que se hace es que se solicita una disponibilidad de servicios públicos a las empresas prestadoras. En caso de que la empresa prestadora de servicio público indique que para ese predio no hay prestación de servicios públicos, se tiene que optar por un esquema diferencial. Por lo tanto, lo que se dice de que es requisito indispensable que tenga servicio público es falso. Oh, es que ahí yo tengo otra pregunta. Honorable concejal Arbey, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor ponente. Es una réplica pequeña al honorable concejal Juan Carlos, y es que la pregunta puntual que yo hice es ¿qué tiempo requiere planeación para poder hacer este tipo de legalización? Mi doctora Nicole Zuluaga, pues su merced no trabaja en planeación, no podría darme esa respuesta. Es la doctora Claudia quien a través de sus profesionales, de su equipo de trabajo, puede decirme qué tiempo se puede gastar para poder hacer un proceso de esto, teniendo en cuenta que hay una serie de requisitos y hay que empezar a solicitarlos, y pues eso también depende del tiempo de la persona que está haciendo la solicitud. Entonces mi pregunta puntual es ¿qué tiempo se demora planeación para poder decirle a estos asentamientos humanos están ok, ya pueden arrancar con eso? Y otro tema es que la doctora Nicole, pues creo que le estaba dando respuesta a la señora Yolanda, donde dice que pues los responsables de todo esto que ha pasado han sido las administraciones municipal o la administración municipal, porque pues son ellos quienes deben de, a través de sus inspecciones de policía, frenar todo ese tema de loteo, sanciones y demás. Entonces ahí la doctora Nicole pues estaba dando un poco más de claridad frente a las inquietudes de la comunidad. Gracias, señor. Gracias, honorable concejal Arbey. Honorable concejal Felipe, solicitud de... Sí, es que ahí Tiene uso de la palabra. quisiera pedir una claridad porque la ley 9.989 nos habla del loteo ilegal consolidado, ¿sí? Ahí está, yo la leí, nos habla, ese es el término como tal, no se enojen, o sea yo también vivo en una zona que pues digamos no está regulada, yo también soy habitante de una zona ilegal, no lo digo de una forma despectiva, lo que pasa es que sé que a veces el término incomoda, ¿sí? Entonces, el artículo 48 de la ley 9 se refiere así tal cual, que implica la incorporación a perímetro urbano y de servicios. Ahora bien, su merced invoca otra ley que no se refiere a loteos ilegales consolidados, sino a asentamientos humanos espontáneos, ¿sí? Ella con sus requisitos propios, todo el cuento. Entonces no sé si están aplicando varias leyes de varios modelos o qué es, porque no encuentro una concordancia entre, porque uno no puede coger de una ley solo lo mejor y no aplicar lo peor, ¿sí? Entonces, para ahorita no, si quieren, se necesita una mesa técnica o lo que prefieran y lo analizamos de una forma más calmada, porque tampoco es el momento, porque yo puedo generar dudas que no quiero generar, ¿sí? Y no quiero decir algo que no sea correcto, pero sí quiero que me quede muy claro, porque tal cual como lo veo que lo están exponiendo, pudiera yo llegar a esa conclusión, sea cierta o equivocada. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal Felipe. Honorable concejal Angie, ¿solicitó usted una réplica? Tiene el uso de la palabra. Gracias, honorable ponente. Juan Carlos, compañero, quiero preguntarle qué es y cómo se implementaría un esquema diferencial en esos loteos. Gracias. Gracias, honorable concejal Angie. Honorable concejal Juan Carlos, tiene usted nuevamente el uso de la palabra con su asesora. Bueno, continúo, digamos, con la exposición acerca de los procesos de legalización que seguramente le resolveré muchas dudas que tengan.
El acto administrativo mediante el cual se aprueben los planos urbanísticos, como se los decía al inicio de mi presentación, hará las veces de licencia de urbanización, con base en la cual se tramitarán las respectivas licencias de construcción de los predios incluidos en la legalización o el reconocimiento de las edificaciones existentes, siendo la puerta para la ejecución de los proyectos. El decreto 1077 de 2015, en su artículo 2.2.6.5.3, dice las improcedencias de un proceso de legalización de asentamientos urbanos de origen informal. Y dice que no serán objeto de legalización los asentamientos humanos o la parte de ellos ubicado en primero, zonas pertenecientes a la estructura ecológica principal, suelos de protección ambiental. Segundo, áreas de reserva para la construcción o infraestructura de servicios públicos. Tercero, áreas de afectación para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas generales. Cuarto, áreas de alta amenaza y o alto riesgo no mitigable por remoción en masa y o inundación. Para continuar o para seguir con la exposición, dentro de las aclaraciones del concejal Andrés Felipe Puentes, digamos que la Ley 9 de 1989 es una ley muy vieja y tuvo su evolución. Entonces, lo que la Ley 9 de 1989 habla de loteos ilegales es hoy asentamientos humanos de origen informal, ¿sí? Entonces, por eso es que no existe como esa distinción, sino que estamos hablando del mismo tema, sino que hubo una evolución normativa en ese sentido. Estas son las improcedencias de un proceso de legalización de asentamientos humanos de origen informal. Son improcedencias por lo cual la administración no podría legalizar. Sin embargo, vuelvo y reitero, una vez se evidencien alguna de estas improcedencias, es deber de la administración municipal hacer programas de reasentamiento o reubicación de la comunidad acentuada. Bueno, este es el flujograma del trámite de legalización y aquí se encuentran los tiempos que tiene la administración municipal para contestar las solicitudes de los procesos de legalización. Se inicia con la radicación de la solicitud y los documentos anexos, que fueron los documentos que previamente les había indicado. La administración municipal tiene 45 días hábiles para hacer una evaluación preliminar de la documentación, en donde revisa si cumple o eso no cumple, ¿sí? Los documentos aportados coinciden con la verificación en la visita a la zona, sí o no. Si no coinciden con la verificación o con la visita a la zona, se devuelve a los interesados señalando las inconsistencias, para lo cual le da 2 meses en los cuales puedan subsanar. En caso de que sí cumpla, expiden un acto que se llama viabilidad del proceso de legalización de asentamientos humanos de origen informal. Una vez expida la viabilidad del proceso de legalización, la administración municipal cuenta con 60 días para poder expedir la resolución que legaliza el asentamiento humano de origen informal. Entonces, digamos que aquí sí se encuentra, no voy a ahondar más en el tema, pero esto es como los tiempos que tiene la Secretaría de Planeación Municipal para expedir el acto administrativo de legalización de asentamientos humanos de origen informal, que seguramente la Secretaría de Planeación les deberá responder. Pero todo esto se encuentra en el decreto 1077 de 2015.
tema del inventario de asentamientos humanos de origen informal no es competencia, vuelvo y reitero, del Consejo Municipal, sino que es algo más bien de la administración municipal, quien en sus funciones de organizar el territorio deben de tener presente cuáles son los asentamientos humanos que existen en el municipio. Esta fue como la exposición a grandes rasgos de cuál es el trámite de un proceso de legalización de asentamientos humanos de origen informal, quién puede tener la iniciativa, cuáles son los documentos que debe tener esa solicitud, cuáles son los pasos que debe tener la administración municipal para revisarlos y culmina ese trámite administrativo con la debida expedición del acto administrativo que legaliza el asentamiento humanos de origen informal, siempre y cuando sea viable y no esté dentro de las causales de improcedencia que les mostré que se encuentran en el artículo 35 de la Ley 388 de 1997 por remisión expresa del decreto 1077 de 2015. Y aún así, si un asentamiento humano de origen informal se encontrará en una causal de improcedencia, debe ser la administración municipal la que haga programas de reasentamiento o reubicación de las personas allí acentuadas. Muchas gracias. Bueno, en relación al concepto del juzgado sobre la acción popular que interpuso el señor Elkin Almonacid, pues me permito indicarles que ese concepto no lo va a dar el juzgado. La acción popular es un mecanismo por el cual se garantiza o se protegen los derechos e intereses colectivos y es un trámite administrativo independiente. El juzgado no tiene por qué ingerir en procesos de legalización de asentamientos humanos de origen informal. Lo que ellos hacen es prevenir que haya una vulneración a los derechos e intereses colectivos. Por lo tanto, el concepto ni siquiera sería viable y ni siquiera un juzgado lo podría dar. Muchas gracias. Mi doctora Claudia, hay una pregunta acá de la concejal, honorable concejal Esperanza Galindo, de que ¿cuál es la posición de la administración? ¿Cuál es la posición de la administración? Concejal Jenny. Bueno, creo que cuando hice mi intervención manifesté cuál era la posición de la administración. Estamos en este momento como acompañamiento dentro del proceso de presentación del proyecto de acuerdo y también manifesté que pues cualquier duda pues vamos se lo manifesté al ponente, perdón, a quien presenta el proyecto de acuerdo, pues porque cualquier duda que ustedes tengan puntual o un poco más técnica en el marco de la presentación de este proyecto, pues que nos la haga llegar vía escrito y por escrito se la haremos llegar, teniendo en cuenta que el proyecto no es directamente presentado por la entidad. Pero pues nuestra postura es de acompañamiento dentro del proceso y siendo asertivos obviamente frente a las manifestaciones que ustedes tienen al respecto y respetuosos de la decisión definitiva que tomen. Gracias, mi doctora. Bueno, están haciendo muchas preguntas, como por ejemplo la actualización catastral. Eso también incluye que se haga por escrito. Sí. Hay otra pregunta del concejal Niray. También se fue, bueno, se nos fueron casi todos, no aguantaron. Es ¿cuánto impuesto predial pagan estos nuevos loteos que se legalizaron? ¿Le podemos dar la respuesta? ¿O por escrito? Bueno. Sí. Bueno, para el concejal Niray, hay que presentar hay que hacer la pregunta por escrito, porque esa respuesta no la tenemos acá, eso lo maneja la Secretaría de Hacienda. Sobre cuánto impuesto pagan los barrios nuevos que se han legalizado. Ellos todavía no están pagando impuesto porque bueno, hay que hacer la actualización catastral. Y
la concejal Angie hace una propuesta en el parágrafo segundo que les leí al principio de la socialización. Ahí dice que crear un comité técnico. Ella dice que si en ese comité técnico podemos incluir a un concejal. Entonces, ese comité técnico lo crea la administración. Y mi doctora, en ese comité técnico que se va a hacer, o que si se llega a pasar, que se está solicitando, ¿puede estar un concejal? Esa respuesta se la vamos a contestar en la siguiente sesión. Entonces, yo creo que ya dimos por contestadas todas las preguntas. Honorable ponente. Gracias, Juan Carlos, honorable concejal Juan Carlos. Don Germán Valencia, que se inscribió para intervenir, tiene el uso de la palabra, por favor, muy puntual al tema. No, es un pequeño punto de análisis. Aquí se están invirtiendo dineros públicos en debates que surgió una duda jurídica de si es posible que un concejal presente la ponencia del acuerdo. Si eso no es debatido y aceptado y revisado preliminarmente, creo que continuar los debates es un poquito complejo. Es dilapidar recursos, porque ¿qué tal que digan no podemos? Entonces, seguir en esto y seguir en plenarias es inversión en tiempo de lo que no puede ser posible. Voy a traer a colación es que la carta de presentación del proceso explica específicamente que el artículo 48 y la ley 9 es función específica de los consejos municipales, abordar las legalizaciones y que pueden ser delegadas en los alcaldes. También habla en la exposición de motivos que dado que el consejo no tiene la estructura ni jurídica ni organizativa para adelantar eso, es conveniente delegarlo en los alcaldes. O sea, esa es una función específica del consejo. Y la ley 71 que ya citaron, la ley 36, artículo 71, dice que las cosas que pueden hacer los consejos municipales en materia de acuerdos, y habla de que solamente se exceptúan el artículo 2, 3 y 6, lo dice la Constitución Nacional, y el artículo 3 dice no pueden ser delegadas funciones del Consejo Municipal solamente a solicitud del Ejecutivo, cosa que no está sucediendo. Mientras eso no lo resuelvan, creo que vamos a estar debatiendo un tema que puede estar sometido a un vicio jurídico, y eso da al traste con todas las necesidades sentidas que tiene la comunidad, que son del todo el peso y de todo el rigor, que no contestan otra cantidad de dudas y de conceptos que hay en el aire: quién respondió, por qué no respondió, quién lo hizo, quién no lo hizo. Es más, se cita, y lo dijo un concejal, creo que Felipe, hay artículos de la ley 9 en los cuales dice que el proceso de legalización de las urbanizaciones puede conllevar la decisión del administrativo de decirle a los que urbanizaron con su permiso, sin su permiso, con conocimiento, sin conocimiento, de que devuelvan las platicas que recogieron, y que puede ser expropiado el lote en beneficio de la administración sin indemnización, y que podrá ser la administración la que otorgue las escrituras correspondientes, si es que ese es el meollo del asunto. Entonces, esa parte de la ley 9 no se le ha contado a los urbanizadores a dónde les puede llegar el agua al cuello, cuando sí se puede solicitar en el acuerdo municipal, si es que fluye primero lo jurídico, que sea viable, se puede solicitar no la inclusión de la ley, porque es que la ley no es excluyente, no es que si la dijeron aquí sí vale y si no, no vale. Es hacer explícito el artículo municipal diciéndole al alcalde: queda conminado y queda delegado y queda autorizado. No, porque la ley no exige que nadie lo autorice, está obligado a cumplir esta parte de la ley y está obligado a llamar a los urbanizadores y a la gente de las urbanizaciones a decir: venga, hagamos un proceso de restitución de expropiación sin indemnización, y tienen el derecho de que les devuelvan las platicas y que la gente adquiera la escritura a través del municipio. Pero creo que el llamado que hago muy cordialmente es que primero revisen si el Consejo Municipal, con solicitud, como también lo expresaron muy valientemente de un concejal, haga la exposición y haga la presentación del proyecto de acuerdo, cuando según lo que leemos de normas no está facultado para hacerlo,
solamente esa solicitud del Ejecutivo. Gracias, don Germán Valencia, por la intervención. No sé si el honorable concejal autor del proyecto, Juan Carlos, tiene algo más para comentar. Bueno, pues siendo así y mirando que todavía quedan bastantes dudas sobre el proyecto, elevo la propuesta de que este importante proyecto continúe en primer debate, en una próxima sesión. Gracias, señor ponente, José María Telles. Honorables concejales de la comisión, está la propuesta del ponente del proyecto, que el proyecto de acuerdo 016, por medio del cual se delega al alcalde de Villanueva Casanare la facultad para la legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos en origen informal y con condición de precariedad, y se dicten otras disposiciones. Los honorables concejales que estén de acuerdo que continúe el debate de comisión, por favor, votar. Esperanza. Aprobado con 4 votos. Gracias, honorables concejales. Señora secretaria, continuamos con el orden del día. Tercero, cierre de reunión. Honorables concejales, siendo las 6 de la tarde y 34 minutos, damos por terminar la reunión de comisión. Muchas gracias, Dios les bendiga grandemente.